Mañana y vamos a conversar con el epidemiólogo y miembro del grupo de prospectiva del MINSA, el doctor en epidemiología, el señor César Cárcamo. Él nos va a explicar sobre varias cifras que han salido que resultan, no sé si preocupantes, pero por lo menos que necesitan una explicación. Y es, por ejemplo, el 74% de la población de Lima y Callao aún puede contagiarse la COVID-19 si es que no se cuida. Esta información fue difundida el día de ayer, si no me equivoco, y eso da como obvia... O sea, si volteamos la cifra para el otro lado, quiere decir que el 25% ya se contagió. Se contagió. Así es. Vamos a preguntarle al doctor Cárcamo de dónde pueden salir estas proyecciones, estas cifras y, bueno, qué cosas es lo que significan. Doctor Cárcamo, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, ¿se sabe a ciencia cierta que el 25%, o sea, un cuarto de las personas que viven en Lima y Callao ya han tenido la COVID o es una proyección? No, es más bien el resultado de un estudio de prevalencia. Lo que se ha hecho entonces es, en base a una muestra proporcionada por el INEGI, una muestra representativa de la población, de alrededor de 2.000 personas, se les ha hecho la prueba y de ellas ha resultado este 25%. Ahora, el método de muestreo, la manera como se han seleccionado los participantes, da cierta garantía de que los que están en la muestra son parecidos a los que no están en la muestra. Entonces, con bastante certeza podemos decir que a nivel de Lima y Callao, la prevalencia, o sea, el porcentaje de personas que hasta ahora ya se han infectado, sería 25%. De acuerdo, entonces es un estudio... Uno de cada cuatro... Sí, y eso es uno de cada 4 limeños y chalacos, somos una sola ciudad, se ha infectado ya. ¿Eso es bueno o eso es malo, doctor? ¿O es mucho o es poco? Okay, bueno, lo ideal hubiera sido que nadie se hubiera infectado y nadie se hubiera muerto, ¿okay? Y pasa así para siempre. La parte mala es que detrás de estos 25.000, de estos 2.5 millones de infectados que representaría el número de Lima, hay un número de muertes. Y eso es lo que se tiene que lamentar, y mucha muerte, mucho sufrimiento. Esa es la parte mala. La parte buena es que hemos avanzado, o sea, más de 100% no podemos tener. Entonces hemos avanzado ya a la cuarta parte. ¿Okay? Ahora, eso quería preguntarle así rapidito. Este 25% de la población presuntamente infectada o infectada, ¿a qué número de habitantes corresponde? Sí, o sea, si asumimos que Lima Metropolitana tiene 10 millones de habitantes, correspondería a 2.5 millones de personas. Pero lo que pasa es que cuando el Ministerio de Salud nos informa sobre las cifras de fallecidos y de infectados, tenemos en este momento 384.797 casos. Sí. Ahora, entonces, ¿y en Lima nomás tendríamos más de 2.5 millones? Bueno, esa es la cuestión. Se tengan en cuenta de que el Ministerio informa aquellos casos que conoce, que pueda afirmar con bastante certeza de que son infectados o de que son fallecidos por COVID. Entonces, para eso no basta una extrapolación a partir de un estudio de prevalencia, sino que se necesita una prueba en cada uno. Entonces, yo puedo decir, hay 2.5 millones de infectados, pero esos 2.5 millones nunca han sido tamizados, muchos ni siquiera saben que están infectados. Podría ser usted, podría ser yo, cualquiera. Entonces, no hay forma de que el Ministerio pueda dar fe de que... Eso lo entiendo. Eso nos queda claro porque además nosotros no estamos apuntando a la idea de que el Ministerio está maquillando cifras, ni mucho menos, sino que son dos formas de medirlo distintos y que dan resultados distintos. Uno es con prueba, el otro es con una muestra como la que usted ha manifestado. Sin embargo, la distancia es gigantesca, porque estamos hablando de 384.000 y pico casos a nivel nacional versus 2.5 millones en Lima. Mi pregunta apunta a lo siguiente, doctor Cárcamo, es ¿cómo se diseña una estrategia en salud cuando las cifras son tan diversas? Es decir, ¿está bien actuar sobre la base de una suposición o una certeza de 384.000 contagiados cuando ustedes en un primer estudio en Lima arrojan una cifra mucho más larga que esa? ¿Cómo hacemos para usar la data en virtud del diseño de políticas de políticas públicas, de acciones públicas? Ok, bueno, entonces son dos rutas diferentes y usos diferentes de la información. Entonces, por ejemplo, tengamos acá el primer caso que llegó el 6 de marzo a Lima, ¿ok?
Eso es lo que se ha podido demostrar, ¿no? Se hace seguimiento a ese caso, se hace seguimiento a sus contactos, pero para entonces nosotros ya sabíamos de que habían habido muchas otras introducciones del virus al Perú. Pero ¿cómo podíamos probarlo? No había forma, porque son turistas que entran, no se les hacía la prueba a todos los turistas que entran. Entonces, para entonces ya ha habido un número grande de casos. Lo que se ha hecho entonces es medidas generales, ¿okay? Recomendar lavado de manos, recomendar uso de mascarillas, todas estas medidas a nivel nacional, independientemente de si ese primer caso es el índice o realmente o no es el índice, si se puede demostrar el otro o no. Entonces, desde el punto de vista de la población, de medidas de prevención, se asume la cifra grande. Se asume que son 2.5 millones de infectados en Lima, ¿no? Y lo mismo en el Perú, y cualquiera puede infectarse y cuidados universales. Sí, perfecto. Lo entendemos, doctor. Para el manejo en hospitales, para la planificación de recursos en hospitales es diferente. En ese caso, tenemos los casos, digamos, del porcentaje grande de personas, que muchos de ellos son asintomáticos, algunos son oligosintomáticos, que tienen síntomas pequeñitos, suaves, claro. Y hay un porcentaje menor que tiene síntomas suficientemente graves como para que la persona busque servicio de salud. Entonces, sobre ese porcentaje se hace una planificación diferente. Se hace una planificación de cuántas camas, Ahora, doctor, cuántas camas UCI. Sí, evidentemente en todos los países y en el nuestro también tenemos esta situación de que en el conteo oficial entran los que son sometidos a pruebas, y generalmente se somete a prueba a las personas que tienen síntomas o ya están en los hospitales. Pero, ¿qué nos puede decir respecto o tienen proyecciones más o menos certeras también sobre el caso de fallecidos? Porque ya hay un primer sinceramiento y la ministra de Salud ha dicho que esta semana va a emitir otro informe para actualizar esa cifra. ¿Tienen ustedes una proyección a nivel nacional de cuál sería realmente un porcentaje aproximado el número de fallecidos en nuestro país por el coronavirus? Doctor Cárcamo, disculpen la interrupción, es que la respuesta es muy importante y no queremos cortarla, así que preferimos que vayan ir a una pausa para que nos pueda responder al extenso al regreso, ¿puede ser? Vamos a una pausa y regresamos rapidito con el doctor Cárcamo. Gracias. 7 de la mañana con 22 minutos, continuamos con más información aquí en RPP, La Voz del Perú. Conversamos con César Cárcamo, médico epidemiólogo y miembro del Grupo de Prospectiva del Ministerio de Salud. Doctor Cárcamo, le hacíamos la pregunta respecto a que evidentemente para hacer proyecciones y tomar decisiones en materia de salud es necesario contar con data que sea precisa o lo más precisa posible, ¿no? Ahora tenemos un número oficial de fallecidos por el nuevo coronavirus, pero también desde el Ministerio de Salud y desde el Grupo de Prospectiva del que usted forma parte, también se reconoce ya que hay un grupo oficial y un grupo un grupo de sospechosos, es decir, fallecidos sospechosos de coronavirus. Si sumamos ambos, ¿cuántos serían para tener una idea de cómo estamos? Bueno, digamos, hay un día de retraso en la información que recibimos al respecto, y la cifra total, digamos, el peor escenario es de 45.805. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, así es. Ese es el peor escenario. Digamos, estas son las personas que bien tienen una prueba de laboratorio positiva o el médico ha puesto en el certificado de función que sospecha COVID. Y sobre esto se está tomando, doctor Cárcamo, no sobre los 18.000, sino sobre esta proyección de 43.000, se están tomando las decisiones en materia de políticas sanitarias. Por supuesto, estamos, por ejemplo, monitoreando la evolución de la epidemia en diferentes regiones y provincias del Perú, basado en estos 45.805. Es una cifra mucho más alta de la que se tenía y obviamente eso tiene que haber requerido un trabajo de sinceramiento, porque tampoco se trata de proyectar de cualquier manera, ¿no es cierto? Sino un trabajo bastante fino para poder llegar a una cifra más o menos cercana. ¿Cuál ha sido la metodología? ¿Cómo han hecho, doctor Cárcamo, para poder aproximarse a una cifra más real?
No, fíjense, Martín, el trabajo fino, el trabajo individual, uno por uno de verificación, es el trabajo que se está permitiendo hasta ahora lograr esos 18.000. Okay. Esta cifra de 45.000 es una cifra un poco más cruda, que está basada solamente en los dos criterios que le he dicho. Que cuando la persona falleció, el médico decidió poner en el certificado de función sospecha de COVID o COVID confirmado. De acuerdo a su propio criterio. Y claro, los signos deben ser personas que han muerto con afecciones respiratorias, digamos, ¿no es cierto? Sí, pero en las cuales, o sea, puede ser una, si yo, antes el médico pensaba que era tuberculosis y le puso en el certificado y no puso otra cosa, entonces ese no cuenta. Pero si el médico sospechaba COVID, entonces sí lo contamos. Adicionalmente, le he sumado como 1.000 más, en los cuales el médico no sospechaba COVID, pero la persona tiene una prueba de laboratorio positiva. ¿Ya? Y que tal vez la persona que hizo el certificado de función no sabía de esa prueba, o tal vez la persona no ha muerto en relación a eso, sino, por ejemplo, ha sido atropellado, ha tenido algún accidente y se murió a pesar de que tenía la prueba. Entonces yo estoy poniéndome en el peor escenario y estoy considerando a todos. Entonces esto no es el trabajo fino que se está haciendo uno por uno y que demora. Este es el trabajo rápido, claro, que lo puedo tener a 2 días de fallecida la persona. Claro, como han hecho en Bélgica. Ese peor escenario cuenta, perdón, Pati, entonces a los oficialmente verificados con pruebas rápidas y serológicas y aquellos fallecidos cuyo diagnóstico de deceso es nuevo coronavirus. Así es, pero como diagnóstico, y hay dos códigos que se utilizan. El médico puede poner un código para COVID confirmado, si es que él sabe que sea confirmado, y otro para COVID sospechoso, si es que no tiene una confirmación de laboratorio. Muy bien. Los dos los incluyo. Muy bien, doctor Cárcamo, esperemos que estas cifras se están manejando desde distintas perspectivas, como usted bien lo ha señalado, ¿no es cierto? Se maneja una cifra para determinado tipo de políticas, otra para otros, ayuden, porque creo que la data es en este momento aquello con lo que cuentan los doctores y las autoridades de salud para poder tomar las mejores decisiones. Así es, y con eso se está monitoreando, como le digo, esta cifra es muy útil porque es más oportuna. Está obviamente incluyendo a mucha gente que se ha muerto de otras causas, que finalmente van a ser descartados, pero nos permite actuar rápidamente, determinar en qué zona está subiendo el número de casos, ¿no? Podemos ver cómo en Hilo está subiendo, cómo está subiendo en Juliaca, cómo está subiendo en Arequipa, ¿no? Rápidamente, sin tener que esperar un mes a que ocurran las confirmaciones. Exactamente, además es mejor pecar por exceso en este momento, asumir que es más a que es menos, sobre todo en regiones donde probablemente la capacidad para diagnóstico y confirmación sea mucho más limitada. Muchísimas gracias, doctor Cárcamo, por explicarnos estas cifras. Y gracias por tomar además este trabajo que se está tomando dedicado al país. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 7:27 de la mañana. Importantísima la entrevista, Ricardo, porque da cuenta de cómo se están ya tomando decisiones sobre la base ya no de la cifra, ¿no? La que cuenta con todos los requisitos internacionales, sino hay que mirar las cosas. También con los sospechosos. Y hay que reconocer acá el cambio de ministro empieza a notarse claramente, ¿no? Hay la señora Macetti tiene una asunción mucho más clara sobre lo que, digamos, mucho más realista, no clara, realista sobre